Como todos los domingos, el cual estudiamos el Evangelio de San Mateo, estamos en el capítulo 12. Hoy nos toca el verso 10. ¿Ya? Quiere decir que el resto de capítulos y versos, si usted quiere saber, usted lo va a encontrar en el YouTube. Entre en el canal Templo del Dios Altísimo y ahí busque. En el YouTube están las enseñanzas. Templo del Dios Altísimo. Bueno, pues inscríbase para que las enseñanzas que damos le llegue a usted en su PC o en su laptop o en su celular y usted pueda aprender de la sana doctrina. Recuerde que estamos entrando en tiempos de mucha confusión. ¿Entiende? Estamos entrando en tiempos de mucha confusión y es importante leer la Biblia. Lea la Biblia. Usted no diga que esos son falsos, esto como esto. No. No porque te dijeron que sean falsos, sino lee la Biblia. Y de acuerdo a la Biblia que tú has leído y oras a Dios, te darás cuenta si lo que dice es falso, o aquel es falso, o es mentira, o es verdadero. O tiene una parte verdad y una parte mal, bueno, porque está aprendiendo, no todos crecemos ya, son etapas que uno va pasando y va cometiendo ciertos errores que en el transcurso del camino se van corrigiendo, se van rectificando. Así que todo eso es un proceso. Evangelio de San Mateo, el capítulo 12, el verso 10. Lo cual dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ojo, vamos a estudiar este verso, porque es un acto, es un acontecimiento que sucedió en aquel entonces donde nuestro Señor estaba ahí. ¿En dónde estaba nuestro Señor? Ya le habíamos enseñado que Él había entrado a la sinagoga. Y la sinagoga era un lugar con escaleras y una parte céntrica en un costado para que ahí se exponga, se lea la ley, se lea la Torá para los judíos. Se escudriñe y alguien explique o oriente para que la gente que se reúna escuche las leyes de Jehová. Para eso era. Y Jesús llegó ahí. Y cuando él entrando en aquella sinagoga, él vio que había un hombre ahí con su mano seca. Pero no sabemos si era la derecha o era la izquierda, pero la mano estaba seca. O sea, había perdido, circulación. Si hablamos de la enfermedad, una mano seca que perdió circulación, irrigación sanguínea, por lo tanto, esa mano pues estaba inmóvil. Si nos centramos bien un poquito en la palabra seca, prácticamente cadavérico. Pero no obstante vamos a entrar en ese aspecto para no deslizarnos, sino acá hay un punto importante en el cual tenemos que ver en la personalidad o en la actitud de nuestro Señor Jesucristo y en la personalidad y en la actitud de los fariseos o escribas. Narra diciendo: y he aquí que había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús. De hecho, Jesús el Señor llegó, se sienta. Le preguntan, quizás no es tanto para acusarlo, sino para tentarlo. Porque ¿sabe qué? Una de las peculiaridades de los judíos, aparte de que son celosos de la ley, son bien minuciosos. Pero el ser minucioso tampoco no es malo, puede ser bueno de acuerdo a lo que tú lo aplicas. Pero el problema es que cuando en los judíos ha ingresado el celo,
la cólera, la rabia, ¿entiendes? La envidia, porque hay otro mejor que ellos, porque hay otro que les está ganando en capacidades que ellos, entonces ingresa, ¿entiende? El celo, la cólera, la ira, la rabia, y su minuciosidad ya no lo usan para lo bueno, lo usan para lo malo, para tentar, para hacer caer, para destruir, para provocarle a que quizás de aquella persona salga algo malo, se manifieste, qué sé yo, con el fin de señalar, de marginar. Y ojo, esas mismas actitudes existen hasta ahora en algunos hermanos, en algunas hermanas que en la congregación toman la palabra de Dios. ¿Ve? ¿Para qué? Para acusar al pastor, para acusar a una hermana diácono, a un hermano diácono, a un siervo, a una sierva que está empezando. ¿Acaso Dios, o tú crees que Dios, o la Biblia dice así? ¿Entiende? O sea, usan solamente para provocar. Pero eso es dañoso porque ya ahí hay una mente depravada, ahí hay una mente que ya se está corrompiendo, que está pervirtiéndose. Ahora, ¿será de ellos mismos o es que hay otro que está manipulando su mente? Claro, es una cosa peligrosa porque si es su cólera, es su celo, tiene celo de aquel hermano o hermana que el Señor lo está levantando, o tiene celo de aquel pastor porque no le deja hacer lo que quiere en la iglesia y le ha entrado odio y dice se me odia y se me desprecia, me aborrece, me tiene cólera, dice. Si es personal, todavía tiene opción de ser libre. Pero si está siendo ya manipulado por un demonio, una fuerza maligna, el asunto está peligrosísimo y muy malo, muy malo, muy malo. Muy malo. Sí, porque hasta este demonio que se disfraza como de ángel de luz, aún le puede intuir aspectos como que si fuesen de Dios, pero no es de Dios. Por eso lo digo, es muy malo y malísimo. Así que piense usted en estas actitudes que es la que nos interesa. Preguntaron a Jesús, según acá dice, para poder acusarlo. Bueno, es una intención por la cual está revelando. Pero quizás en lo que estamos diciendo no es solamente esa intención de acusarlo. Porque, fíjate, no solamente es transgredir la ley, ¿correcto? No solamente es transgredir la ley, sino que ¿qué haces con tus actos que te vas contra la ley? Uno, ¿qué haces con tu mirada que transgredes la ley? ¿Qué haces con tus palabras o qué es lo que dices que transgredes la ley? ¿Qué haces con tus manos, señas, muecas que puedes transgredir la ley? ¿Correcto? ¿Te das cuenta? Así que dentro de la sabiduría divina hay estos aspectos, ¿verdad? Lógico, porque fíjate, si una de las leyes dice, en el nuevo pacto en Jesucristo dice, no dejando de congregarse, entonces un hermano, una hermana dice, no hermano, yo no he venido porque bueno, me sentí cansado y me eché a descansar y me quedé dormido. Esa es su excusa en su palabra. Pero, ¿transgrede o no transgrede la ley? ¿Sí o no? Como otro puede decir, la ley dice, pues, amaos los unos a los otros. No, hermano, es que me enfurecí, me llené de cólera y le di su golpe. Hermano, es que me dio cólera. O sea, esa es su excusa. Otro dice, no, es que yo lo vi que entró y yo pensé rápidamente qué es esto y por eso fui y le agarré a golpes. O por eso hablé y dije, ese es un sinvergüenza, es un esto, lo acusé. Está bien, cualquiera que sea tu excusa o tu disculpa, lo que sea, pero transgrediste la ley. ¿Te das cuenta?
transgrediste la ley. Entonces, estas actitudes de estos judíos, fariseos, escribas y cuanto más, no es tanto, es para ver si cumple la ley o no. ¿Ves? Porque aún la ley misma venía con maldición para aquel que no lo cumplía. En estos tiempos, ¿qué hacen los jueces? ¿Qué hacen los fiscales? Que son los que elaboran y acusan. ¿Ves? ¿Y qué hace el abogado? Que supuestamente debe defender al acusado o al reo. ¿Y qué hace el reo o el acusado para salir libre de aquel juicio? ¿Ves? ¿Acaso no es tanto lo que la ley dice del artículo, del capítulo, del artículo, del inciso tal? ¿Qué dice? Lo que dice puede decir, pero con sus dichos está transgrediendo. Hasta puede contratar falsos testigos, lo paga bien, y el testigo puede decir, sí, yo estuve ahí, yo lo vi que él hizo esto, y luego se fue. De acuerdo, el juez lo escucha, el fiscal queda mirando, y bueno, pero ¿está transgrediendo la ley? Sí, transgrede la ley. Entonces, recuerden que la ley es ciega. La ley no tiene contemplaciones. La ley dice, aquel que hizo esto, debe ser esto. Esa es la ley. Y si aquel que hizo esto, sea chiquitito, sea un poco más o más grande, la ley dice esto y eso se debe hacer. Esa es la ley. Por más que el otro diga, no, pero es que me motivó, me engañó. ¿Ves? Es como por decir un joven de 28 años, 30 años, conoce a una muchacha y le pregunta, bueno, ¿y cuántos años tiene tú? Y ella le dice, yo tengo 25 años. Muy bien, la enamora y luego tiene algo con ella. Pero en sí la chica no tiene 25 años, ¿ves? Tiene apenas 16 para 17 años. Y la ley castiga con cárcel a aquel que toma a una menor de edad sexualmente. Entonces, díganme, la ley tiene contemplaciones. El hombre va a decir, pero ella me engañó, ella me dijo. Yo le pregunté y ella me dijo que tenía elevado años. La ley no tiene esas contemplaciones. La ley dice que aquel que tomó a una joven menor de edad debe ser castigado o bien. ¿Qué hace el juez? Cúmplase. ¿Qué hace el fiscal? Cúmplase. ¿Se da cuenta? Esa es la ley. Por eso la ley es ciega. La ley no tiene contemplaciones. En la ley no existe la piedad, no existe la misericordia. Por eso estamos en el nuevo pacto con Jesucristo, porque en Él está la piedad, está la misericordia, sí, pero con justicia y verdad. Porque solamente Él sabe que esta muchacha engañó. ¿Ves? Por cólera o por rabia fue y se dio. Y como el otro no se dio, le calumnió. ¿Se da cuenta? Así que, o a veces por la corrupción y perversión que hay en su hogar, en su familia, suceden cosas que lógicamente va contra la ley. Entonces, como se dice, bien es la fotografía de la ley, o bien es el cuerpo de la ley, o bien es los caminos de la ley, cómo camina la ley, como también se podría decir la aplicación de la ley. También se puede decir cómo habla la ley. ¿Correcto? Sí, cómo habla la ley. Como también se podría decir de qué manera está vestida la ley. Porque la ley tiene su vestimenta. Ahora, podemos decir también muchas cosas. Si la ley
¿Es alta? ¿Es chata? ¿Es delgada? ¿O es gorda? De repente es una ley que no mira bien, le falta un ojo. De repente es una ley ciega. Mira, ve. También podemos decir que de repente es una ley sorda, que no oye. Así que, ¿quiere usted saber todas estas cosas? Doble rodillas y Dios te va a dar la sabiduría y la amplitud del conocimiento y la ciencia para que tú puedas entender todos estos aspectos. Acá dicen, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Es que si nosotros vemos en esa misma línea, en ese mismo ángulo, sí, porque los escribas y fariseos y cuanto más, odiaban a Jesús, odiaban al rabino. ¿Y por qué lo odiaban? Porque ya la gente no le escuchaban a ellos, porque ya la gente no le prestaba atención a ellos, porque la gente ya no los tenía miedo a ellos, porque la gente dejó de mirarles a ellos como ellos querían que lo miren, que le tiemblen, como un santo, como un ídolo. Y Jesús, con las enseñanzas, iba abriendo el entendimiento de aquellas personas. Ya miraban a los escribas o fariseos como cualquier otro, común y corriente, como uno más, a diferencia de las vestimentas. Entonces, ese es el asunto. Y ese mismo aspecto, ¿correcto?, también se da en estos tiempos. Porque aquellos pastores que no enseñan la palabra de verdad, tal como es, no enseñan la sana doctrina, a aquel siervo que sí enseña la verdad, que sí enseña lo correcto, a este lo odian, lo marginan, lo excluyen, no lo invitan, no lo llaman, salvo que quizás necesiten algo, pero lo agarran con pinzas. ¿Entienden? Lo mismo hacen algunos hermanos o algunas hermanas, que aquel siervo, porque enseña la verdad, dice la palabra tal como es, sin salirse de su texto ni su contexto, dice, no, ese es malo, ¿ah? Es un sinvergüenza, ese me odia, ese me aborrece, ¿ah? Ese no enseña bien, ese da con machete, dice, a mí me da con palo, me da con hacha, ¿ah? Ese no tiene contemplamientos, es malo, me insulta, se burla de mí, no tiene piedad. Eso dicen. Y comienzan a odiar al siervo, comienzan a marginar. Si no vea usted en Pablo cómo arremetían los judíos contra él. Lo mismo sucede con estos señores apóstoles o profetas. Cuando encuentran que hay alguien por ahí que está enseñando la verdad a diferencia de ellos, se van contra aquel. O de aquellas iglesias, organizaciones e instituciones organizadas, que cuando encuentran un siervo que enseña la palabra de verdad, que enseña e instruye la sana doctrina, dizque, para que no se vayan sus miembros, cierra sus fronteras, saca su escopeta de 2 cañones y le dispara. Lo margina, lo aborrece, lo desprecia, le calumnia, porque llevan esa doctrina de fariseos, hacerle caer. Comienzan como el demonio a buscarles historia, averiguan qué fue su vida, cómo ha sido, en qué ha vivido, cómo ha hecho, para luego acusarle. Así es, lamentablemente, esas mismas actitudes, ¿correcto? ¿Por qué? Si Jesús, nuestro Señor, dice que sus ovejas escuchan su voz, o oyen su voz, le siguen. Entonces, ¿sabes por qué a ti te duele la enseñanza de la sana doctrina? Porque en tu corazón está lleno de cólera, está lleno de odio. Y ese odio, esa cólera, esa rabia que tienes en ti, no quieres oírlo, quieres tenerlo guardado.
Pero el Santo Espíritu que está ahí y que escudriña la mente y el corazón del hombre, te está diciendo esto tienes. Y en vez de tú de decir, sí Señor, me arrepiento, para que el Santo Espíritu te libere, más bien das lugar a tu carne y más te enojas, más te enrabias, más te enfurecias. Y luego comienzas a calumniar al siervo, a murmurar, a hablar mal contra él. Mira, si el siervo habló cosas de personalidades, tienes razón en calumniar. Pero si el siervo todo lo que habló y dijo conforme a la Escritura, sin salirse del tema, entonces es la palabra de Dios. ¿Y a qué has venido tú a la iglesia? ¿Escuchar la palabra de Dios o escuchar palabra de hombre? ¿A qué? ¿Ves? Has venido a la iglesia, a la casa de Dios, a escuchar palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, entonces recibe. Sí, duele. Yo recuerdo cuando yo era discípulo y estaba en ese proceso de cambio, de transformación, de conversión que hasta hoy todavía continúo. Sí, a veces me daba cólera. Pero luego reflexionaba y decía, no, estoy mal. Porque eso que dices para mi bien y caramba, la Biblia me descubre. ¿Cómo es posible que la Biblia me descubre quién soy? Porque todavía tenía resentimiento, todavía tenía disgusto fuerte. ¿Ah? Entonces, renunciaba a todo eso y eso iba superando. Y cuando ya los años pasados se enseñaba la palabra y escuchaba a otro predicador, ya no me dolía, no sentía nada. ¿Por qué? Porque ya no está en mí. ¿Ves? Está la palabra de mi Señor y ya siento paz y esa tranquilidad. Ese mismo proceso tienes que seguir tú. No está en que tengas cólera y que digas, ay, el hermano está que habla a mí, está que me raja, está que me chanca. No, porque si tú dices así es porque estás mirando al hermano, estás mirando hombre. ¿Ves? Pero si tú escuchas la palabra de Dios y sientes, como dices, que te raja, que te chanca, pero si tu mirada está en tu Cristo, como dice Hebreo, puesto los ojos en el Señor, entonces dirás, Señor, perdóname, sí, ese soy yo, eso tengo yo. ¿Ah? Porque si vienes a la iglesia, a la casa de Dios, estás cabeceando, durmiendo. ¿No es eso vergonzoso? ¿Ves? Y que el siervo del Señor diga, ¿para qué vienen a la casa de Dios a dormir? Encima todavía te enojas. Encima todavía te molestas. O que vengas a la casa de Dios y estés cuchi con tu marido o con tu mujer. Y encima te enojas. No, pues. ¿Ves? Entonces, si tienes tanto sueño, bueno, pues quédate en tu casa y duerme. Duerme. Ahí como el oso, que cuando hace sus temporadas ahí se echa a dormir. Así que, por favor, una exhortación es buena. ¿Correcto? Y así, fíjate, esas mismas actitudes las que vemos aquí. Y preguntaron a Jesús para poder acusarlo, lógico, porque estaban viendo y provocando, intentando ver de alguna falla, algún error, para luego acusar. Oiga, ¿quién es perfecto? Sí, nadie es perfecto, pero todos hemos venido a este camino de perfección, justamente en Cristo, para que las cosas que antes lo hacías mal, ahora lo hagas bien. Esa es parte del camino a perfección, lo cual te conlleva a conversión. Si antes hablabas con lisuras y ajos y pimientas, hoy ya no estás hablando con lisuras y ajos y pimientas, porque vas renunciando, vas orando, vas clamando y el Señor te va limpiando, te va liberando tu boca, tu lengua, tus labios, sacando todo de tu corazón. ¿Te das cuenta? Unas que otras de vez en cuando fluye, porque todavía falta liberar. ¿Y eso cuánto te lleva? 3 meses, 9 meses, 1 año, año y medio. Eso no es de la noche a la mañana, pues. Porque tú tienes que ir poniendo de tu parte. ¿Ves? Así que esos son los procesos. Ahora, fíjate, dice la Escritura,
y preguntaron a Jesús para poder acusarle. La pregunta es fácil. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Ojo. Es lícito, o sea, es correcto hacer una obra. Si es sanar, eso es una obra de bien en el día de reposo. Porque en el día de reposo, de repente, o un día domingo, trayéndolo a nuestro tiempo, si un día domingo un hermano está caminando por A o B y se cayó, ¿me entiende? Y por el borde de un fierrito, ¡fua!, le hizo una herida y comienza a sangrar. Porque es día de ayuno, o porque es un momento de vigilia, o porque es un día domingo, o porque es momento de oración, debemos dejarlo que sangre y no atenderlo. ¿Sí o no? ¿Ves? Es lo mismo. Si es un día de reposo y hay un enfermo allí, ¿correcto? Si hay un enfermo ahí, ¿será lícito sanarlo o es ilícito? Vayamos a preguntas. ¿Qué quiere Dios del hombre? Dios envió al hombre a la tierra, lo creó a su imagen y semejanza y le puso en la tierra para que le alabe y le glorifique y administre todo lo que Dios creó en la tierra, honestamente y justamente. Ese es todo el sentido. Pero si por A o B el hombre se enfermó, sufrió algún accidente, algún trauma, entonces, y es el día de reposo, el día de descanso, habrá que dejarlo ahí y que espere hasta el siguiente día. Mira lo que es Dios. ¿Tú crees que, a nuestro entender, que Dios, nuestro Padre Celestial, Creador, diría, si se agravó, déjenlo ahí, como es día santo, nadie se mueva, inmovilizados? Mire, debe saber usted que, por ejemplo, en estas cuarentenas, la ley del gobierno dice, todos a sus casas, es cuarentena, correcto, todos en su casa. Y si alguien va a salir, que solamente salga, uno, para comprar alimentos, dos, para comprar medicinas, porque hay un enfermo, ¿ves? Tres, o para ir al banco o sacar dinero. Quiere decir que está velando por la vida de esas personas. Y aún también ha dicho que si alguien por A o B está enfermo, está grave y necesita el hospital, el carro que le moviliza o la persona que lo lleva debe salir con una bandera blanca y movilizar. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Ese es velar por la vida principalmente, sí, aunque estás en cuarentena, pero hay algo primordial que va contra la vida de la cual necesita atención. Si eso es así, comparándolo con esto que dicen los judíos, aquellos fariseos, escribas, es lícito sanar en el día de reposo, o sea, en el día santo a Dios. ¿Es correcto atender a un enfermo? ¿Ves? Porque si todos estamos en adoración, adorando a Yahvé, a Adonai, ¿entiendes? Y de pronto a alguien le da convulsión o le da desmayo, ¿le dejarán ahí? ¿Se incomodará Dios porque dejan de adorarlo y atender a este que su vida está corriendo peligro? Creo que no. Al contrario, porque Él es el dador de la vida. Y lógico que los que tienen vida sigan adorando. Pero los que están corriendo en su vida deben ser atendidos, porque Él es la vida. Gloria a Jesús. Entonces, pero hermano Juan, aquí ese hombre solamente estaba
su mano seca. Su vida no estaba en peligro. ¿Cómo que no? Aunque su mano o fuese su dedo que se haya secado. Pero su vida está en peligro porque si bien es su dedo, pasa a la mano. Y de la mano irá el brazo. Y del brazo irá al cuerpo. ¿Ves? Entonces, hasta ahí que Dios quiere que tú sigas enfermo. Dios quiere que tú sigas mal. No. Dios no quiere verte enfermo. Dios no quiere verte mal. Dios quiere verte sano. Pero hay factores por los cuales estás enfermo. ¿Y cuáles son esos factores? El pecado, los malos actos, el maltrato, odio, cólera, envidia, rabia, agravios que haces. Esos son los obstáculos. Y el otro obstáculo, la fuerza maligna, los demonios que te hostigan y te ponen males ahí para que tú blasfemes contra Dios o te apartes de Dios. ¿Se da cuenta? De Jesús. Entonces, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Cómo será? Pero estamos analizándole. ¿Me entiendes? Porque suponte que es el día de tu matrimonio. Es tu matrimonio. Y de pronto, la novia, por decir, se desmayó y le comienza a salir sangre por la nariz. Dime, ¿qué vas a decir? No, primero me caso y después lo llevamos al hospital. ¿Ah? ¿O qué vas a decir? No, ya venga rápido, casémonos y después. No. ¿Ves? Por más que sea el día principal, es su vida. E inmediatamente se deja la fiesta, se deja todo, se le lleva a un hospital. Porque su vida está en peligro. ¿Se da cuenta? Entonces, es lícito que en el día de tu cumpleaños lleves a un enfermo al hospital. Suponte que es el día de tu cumpleaños y estás en plena fiesta y de pronto tu madre, por traerte, vamos a decir, un pedacito de torta, se resbaló, cae de cabeza y se rompe el cuero cabelludo, se abre y comienza a sangrar. Dime tú, ¿qué harás? Dirás, déjenlo ahí, porque es mi cumpleaños y nadie debe interferir. No creo. No lo creo. Ni lo sé. Entonces, ¿te sería lícito hacer obra de bien en el día de tu cumpleaños? ¿Es ilícito? Te aseguro que paralizas fiestas, paralizas todo y atiendes a tu madre, atiendes a tu hermano, atiendes a tu amigo y dices, llevémonos al hospital. ¿Ves? Y una vez que la has llevado al hospital para que lo atiendan y lo vean y ya está mejor, recién vuelves a la fiesta. Si quieres continuar o de repente, bueno, pues, ¿qué se puede hacer? Sucedieron las cosas. Entonces, hay que tener en cuenta que el día de reposo sí es un día de reposo, pero no es un día para que dejes de hacer el bien, sobre todo cuando la vida de alguien está en peligro. ¿Ves? Así que, mira cómo muchos hermanos transgreden la ley. ¿Por qué? Porque se hacen los cultos, correcto. ¿Y los cultos para quién es? De alabanza y adoración a Dios. Porque el Señor en este nuevo pacto, Él es nuestro reposo. ¿Sí o no? Pero ese día que toca culto y es el cumpleaños del pastor, ¿qué dice? No hay culto, porque es el cumpleaños del pastor. Y lo vamos a celebrar en la casa del pastor o lo van a celebrar en la casa de tal hermano. Mira, qué sinvergüencería, ¿sí o no?
Pero ese día es culto de alabanza y adoración a Dios. Entonces, ahí cae esto. ¿Será lícito que en el día de culto no haya culto porque es el cumpleaños del pastor? ¿Será lícito? Razón. O diríamos, porque acaba de fallecer tu familiar. Y como acaba de fallecer tu familiar y lo están velando y es tu cumpleaños, dime, ¿será lícito que celebres tu cumpleaños cuando tu familiar está velándose? ¿Será lícito? Ok. ¿Te das cuenta? Es diferente a estos aspectos. Muerto ya está muerto. Pero en este caso, en nuestro Señor Jesucristo, es la vida. Porque dice, porque su palabra, su ley dice que Él ha venido para darnos vida. ¿Ves? Y vida en abundancia. Haciendo un paréntesis. Que si bien, como este hombre de la mano seca, sí estaba enfermo, pero tiene vida. Y Dios lo sustenta. Y estaba con fe, porque estaba ahí, en la sinagoga. Quizás para oír la palabra de Dios, la ley de Dios, y con su fe y su confianza de que Dios obre en su vida, sanando. ¿Correcto? De igual manera, hay hermanos que a veces están enfermos, algunos que están tan enfermos, pero así enfermos van a la casa de Dios a escuchar la palabra de Dios, porque quizás Dios se compadecerá y les sanará. ¿Correcto? Pero a diferencia de muchos que dicen, no hay cuando me sane, voy a la iglesia, he hecho ayuno, he hecho vigilia, Dios no me sana, así que como no me sana, ¿para qué voy a ir? ¿Qué te parece? ¿Correcto? O si no, va un día, va cuando quiere, porque ahí está con su enfermedad, y como no hay cuando le sane, ¿para qué? Pues ya el día que me sienta un poquito mejor voy. A veces nadie conoce cuál es la voluntad de tu Dios para ti. Pero este hombre con la mano seca había ido, estaba allí. Iba a la reunión para oír la ley. ¿Correcto? Y qué suerte, diría, qué bendición que llegó el Hijo de Dios, el Maestro, el Rabí, Jesús. Por eso, en vez de andar quejándote, que Dios no me sana, que Dios no me cura, que cuando me sanaré, ve a la casa de Dios, sigue yendo, sigue asistiendo, porque en cualquier momento, en cualquier día, tu Señor vendrá a ti y quién sabe que de repente te sanará de ese mal que tienes en tu cuerpo. Porque hoy lo que Dios busca es sanar primeramente las almas, sanarlos. ¿Y a qué sanidad se refiere? A que sean libres de pecado. ¿Ves? Porque el cuerpo te puede sanar. Hoy te sanaste de un algo, mañana más tarde te enfermas de otra cosa. Ya te sanaste, te enfermas de otra cosa. Es como a veces hay hermanos que dicen, hermano Juan, ore por mí. Porque yo ya he orado, hermano, he hecho sacrificios, ya el Señor me operó de un tumor que tengo. Me ha operado, hermano, estoy sana, gloria a Dios. Pero ahora mi riñón, ¿se da cuenta? Bien, Dios mostró su gloria y le liberó del tumor. Pero ahora su riñón está enfermo, hermano, me siento mal. ¿Se da cuenta? Pasa el tiempo, los años, hermano, gloria a Dios, ya estoy sana del riñón, hermano. Hermano, pero ahora, hermano, mi cabeza mucho me duele. ¿Se da cuenta? Se sanó de uno, se enferma de otro. Es que
La vida es así en el ser humano, en su cuerpo. ¿Correcto? Acuérdese, en estos pasajes donde Jesús, cuando meten a un enfermo, a un paralítico por debajo del techo, y Jesús lo primero que le dijo es: tus pecados te son perdonados. Oh. ¿Te das cuenta? La voluntad de Dios, ¿cuál es? Sanar el alma primero. ¿Te das cuenta? Y después, según su piedad, su misericordia, y viendo cómo actúas, cómo obras en tu vida, que no haces agravio, nada daña, no haces daño a nadie y no blasfemas contra Dios, no levantas calumnia contra tus hermanos, contra su siervo, entonces sigue asistiendo a la iglesia y Dios te sanará. Aquí el hombre de la mano seca estaba ahí. ¿En dónde? Estaba allí, en este lugar, para escuchar la palabra de Dios, ¿entiende? En esta sinagoga, porque quería de Dios, inspiraba a su Dios, se inspira en su Dios. Pero qué bendición, te lo repito, que llegó el Señor Jesús. ¿Ves? Mira, ve, 3 aspectos que podemos observar. 1, que este hombre enfermo con su mano seca, así como estaba, asistía a este lugar, a la sinagoga, para seguir oyendo la ley de su Dios de aquel entonces. Punto número 2. Nuestro Señor Jesucristo se reunió, fue a ese lugar para también escuchar la palabra de su Dios y compartir la palabra de su Padre. Punto número 3. Los escribas, los saduceos, envidiosos, llenos de cólera, llenos de rabia, pero con su mente, con la ley, para provocarle al Hijo de Dios, para tentarle, para hacerle caer, para hacerle ver qué error comete. ¿Ves? ¿En cuál de ellos estás tú? No lo sé. Examínate. Si tú vas a la casa de Dios, entonces, como nuestro Señor, para oír la palabra de Dios y también aprender la palabra de Dios, porque estaba en cuerpo, bien por ti. Y si también estás en la condición de aquel hombre, a pesar que estaba enfermo, su mano seca, pero va a la casa de Dios, a escuchar la palabra de Dios, para aprender las cosas de Dios, ¿correcto? A pesar que está enfermo, y esperar la voluntad, la misericordia de Dios, que lo sane. No creo que estés en ese lugar de estos escribas y fariseos o estos judíos pervertidos. Y si lo estás así, qué pena. Qué pena. Dobla tus rodillas porque Cristo puede convertir la paja en trigo. Gloria a Jesús. Así que, con esto hemos podido entender y comprender que es lícito sanar en el día de reposo. Es bueno hacer el bien en el día santo de adoración a Dios. ¿Tú crees que si un hermano o un niño caminó y corrió y se golpeó y corre sangre, qué crees tú? ¿Que el pastor debe dejar de predicar para ir a atender a ese niño o no debe hacerlo? Ahí está la pregunta. Razona. ¿Cuál es tu sano juicio? ¿Te das cuenta? O bueno, si hay otros que lo pueden atender, bien. Pero no por eso hay que dejar de atender lo que es la vida principal. Gloria a Jesús. Que Dios te cuide y te guarde. Hemos enseñado la palabra del Señor. Damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Jesús.